tardes, buenas noches, un cordial saludo. Soy el profesor Rubén Alberto Gabaldá y Castro. Tres Sin Límite me convocó para hablar con ustedes sobre el ceremonial como cuna y base de la sociedad. Antes de iniciar esta charla de amigos, quería agradecer a la señora Roxana Sitir, a Mirta Gómez y a Milena Viñas por la cortesía de invitarme a participar de este ciclo. El ceremonial es una filosofía de vida, un estilo, una forma de interpretar el don de la vida. Y este tiempo tan particular que nos toca vivir a todos, en todos los rincones del mundo, donde el coronavirus y la pandemia en general y el COVID-19 afectaron nuestra vida de relación. Los seres humanos somos personas sociables, personas que necesitamos la interrelación. Y en la búsqueda del encuentro con otros, creamos esta filosofía, arte, técnica, denominado por algunos, que es el ceremonial y el protocolo. Atávico, desde los primeros tiempos, desde que el hombre se encontró en relación con otros y necesitaba códigos para esa interrelación, esa comunicación. De hecho, ceremonial es definido también como un elemento de comunicación. Esta característica de la sociabilidad del ceremonial, afectado en este tiempo por el coronavirus, tiene que llevarnos a una reflexión y tiene que volver el principio de la convivencia al lugar primigenio donde el ceremonial se establece, que es la familia. Por eso quise denominar a esta charla como esa cuna y la base de la sociedad. No podríamos interpretar una sociedad sin herramientas, sin reglas, sin códigos de convivencia. Y este tiempo introspectivo, un tiempo que definí hace unos meses como axial, es una bisagra entre este ceremonial y protocolo que tuvo su evolución en el tiempo, obviamente. Es tribal desde la instancia en que el hombre necesita relacionarse con otros, crea el ceremonial. Una disciplina civilizadora por excelencia, mucho más que las religiones. De hecho, es hasta anterior a la creación de este religo, de esta forma de interpretar el contacto, la devoción, la adoración a la divinidad. Y ¿qué podemos capitalizar de este tiempo? Bueno, muchas cosas. Una es esta, por ejemplo, comunicarnos a la distancia, estar cercanos virtualmente. Es algo que llegó, que estuvo, pero que ahora está cada vez más presente. Y que agradezco a lo que, digamos, esta herramienta tan indispensable hoy en día para sentirnos conviviendo con otros. La introspección, es decir, el hecho de pensar, de encontrar con el factor tiempo, muchos en la vorágine de la vida, de lo cotidiano, de la parte laboral, profesional, no encontramos esa posibilidad de disfrutar del tiempo. Cronos, el dios del tiempo, se ha consagrado por muchas culturas como un dios determinante, porque el tiempo es el gran capital con el que contamos. Y nosotros somos administradores del tiempo, como también somos administradores del don de la vida. Ahora hay tiempo, mucha gente está en sus hogares, entonces quise volver con esta conversación con ustedes, que agradezco los saludos y demás expresiones de cortesía y de cercanía que están teniendo para conmigo ahora. A muchos conozco y otros les doy la bienvenida a mi mundo de amistad.
decía, al no poder disponerlo, ahora sí es tiempo para pensar cómo me comunico conmigo mismo y cómo me comunico con los demás. Y ahí está el ceremonial. Cuando a mí me dicen, profesor, ¿por qué el auge del ceremonial? La gente no desconocía que existía un ceremonial. No, sí siempre existió y siempre fue el elemento ordenador, ordena la vida. Los primigenios profesores de ceremonial no somos nosotros, no es Gabalday Castro y otros tantos que han pasado y siguen pasando, enseñando la tradición del protocolo y de la forma de urbanidad, sino que son los padres, ¿no? En las principales y elementales reglas de cortesía, mirar los ojos cuando hablas con una persona, saludar, hoy el saludo y la higiene se volvieron dos elementos casi reiteradamente difundidos por los medios de comunicación. Y esta es la columna vertebral del ceremonial, es decir, siempre para vivir en relación con otros tengo que trabajar mi persona, mi imagen personal, donde el ABC elemental es la higiene. Así que esto que ahora nos dan como una novedad de la higiene permanente, lavarse las manos, eso es el ABC del protocolo social, eso es lo que nuestros padres nos dijeron siempre. Cuando venís de la calle te tenés que lavar las manos, antes de ir a comer tenés que higienizarte, tenés que lavarte las manos, tenés que saludar. Bueno, ahora Namaste es el saludo protocolar de este tiempo, porque no nos permiten el contacto físico. Porque hemos tenido que crear y recrear. De hecho, el ceremonial es una disciplina dinámica, una disciplina que creamos nosotros mismos y que va mutando de acuerdo a las culturas, a las tradiciones. Aquí tengo amigos de Colombia, de Estados Unidos, de Perú, de Bolivia, que nos están viendo, escuchando. Y claro, es diferente a lo que nosotros hacemos en Buenos Aires. Hay muchas diferencias en la forma de hablar, en la forma de comunicarnos, hasta en la forma de saludar. Pero hoy por hoy, estos saludos, bisagra indispensable para la comunicación entre las personas. Yo a mis alumnos les doy la metáfora de esa puerta que se abre, ¿no? Si el saludo está bien celebrado, lo que sigue comunicándose es recibido y percibido de una mejor forma. No tenemos mucho tiempo para nada, ni siquiera para pensar cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono en un domicilio en común, porque acá viene otra reflexión. Ceremonial cuna de la sociedad, del hogar, porque para vivir en sociedad primero debo crear una mínima, una pequeña sociedad que es la familia. Y muchas veces la familia no es el lugar donde se encuentran los miembros, donde se saben esperanzas, se saben ilusiones, se saben hasta fracasos, todo lo que es el estar vivo, el sentirse vivo, sino que es un domicilio en común. Entonces muchas veces pretendemos aplicar las formas de saludo con los demás en la calle y no nos saludamos en casa. Vivimos en un mismo domicilio, en un mismo número, en una misma calle, pero no compartimos lo básico de sentirse familia. Y yo creo que el triunfo de la vida de relación social está en el triunfo del ABC de la familia. Creo que debemos volver en este tiempo atávico, en este tiempo axial, al encuentro con otros para transformar la pequeña sociedad, que es la familia, en la gran sociedad donde debemos vincularnos permanentemente, que es el transporte público, con los compañeros de trabajo, con todos, con novios, parejas, etc. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no? La vida es un don. Lao Tse, un filósofo de la doctrina espiritual china, definía a la vida como un sendero. Y yo tomo mucho esa imagen, ¿no? A mí en ese sendero de la vida me pusieron el 14 de octubre de 1969 y sin mayor preámbulo me dijeron, empecé a transitar. Y uno es un gran alfarero de su propio barro, ¿no?
puede condicionar un poco dónde estoy, qué familia, qué posibilidades tengo, sí, pero mínimamente. Lo importante es que en esa inteligencia que Dios nos da a todos, podemos jerarquizar nuestra existencia, podemos darle el valor y, y transformar eso en una obra de arte. De nosotros depende, no depende de nadie más. Y este tiempo es fundamental porque este tiempo de encuentro con uno mismo, al cual muchos se le escapan porque no quieren encontrarse con su propia realidad, se evaden, buscan tapar realidades, es importante para saber cómo estoy en este contexto del concierto, donde todo debe sonar en una divina armonía de la convivencia y de la cordialidad. Nos hemos vuelto muy hedonistas, muy materialistas, muy carentes de lo que es la sustancia y de lo que es realmente el por qué yo estoy en esta tierra, ¿no? Que es dejar una huella, que hacer ese sendero, transitarlo en armonía, en paz y con el encuentro con los demás. No sé si les ha pasado, pero muchas veces hay como un prejuicio sobre el concepto de ceremonial y protocolo. De hecho, si ustedes algún conocido habrán dicho voy a una conferencia de Tres sin Límites sobre ceremonial, no sé, ¿para qué vas a escuchar eso? Vas a perder el tiempo. Encontrar el ceremonial no es encontrar una ceremonia solemne y carente de solo boato y una parafernalia. El ceremonial es mucho más profundo. Es una concepción hondamente apegada a la concepción superadora del hombre en sí mismo y para con los demás. Cuando me han hecho diversas preguntas cuando sabían que iba a dar esta pequeña conversación con ustedes, me han dicho, cuando decimos el ceremonial, cuna y base de la sociedad, profesor, ¿nos remonta a qué año exactamente del inicio e implementación del ceremonial? Bueno, básicamente, como comentaba hace unos minutos, desde que el hombre se siente en relación con otros, desde que el hombre abandonó su instancia individual y creyó y entendió y valoró que debía relacionarse con los demás. Entonces crea un código para el encuentro, que comienza con el saludo y que se manifiesta en una multiplicidad de vectores, los vectores más conocidos, como ustedes conocen, desde el arte de comer hasta la etiqueta, el arte de vestir, el arte de escribir, la reputación online hoy en día en estos medios de comunicación. Son todas expresiones y vectores de ese ceremonial creado desde la noche de los tiempos y desde que el hombre vive en sociedad. De hecho, recordemos definiciones como urbanismo, urbanidad, normas de urbanidad. Es precisamente cuando el hombre decide estar en una urbe. Quizá la paradoja de hoy en día es pensar por qué todo el mundo quiere vivir en una gran urbe, pero quiere vivir solo, ¿no? Entonces, estoy en un condominio, estoy en un edificio, pero no quiero ir a las reuniones de consorcio, no quiero encontrarme a nadie en el ascensor, no quiero que nadie me hable en la puerta. Bueno, entonces estoy en un problema porque estoy viviendo en un mismo número, de una misma dirección, con decenas de familias, pero quiero estar solo. Ahí es una reflexión. Debemos pensar cómo llevo la vida de relación con los demás, conmigo y con los otros. También me preguntaron dónde nacen las reglas del protocolo. Bueno, ustedes saben, y esto hace también a estas definiciones tradicionales, una vez una amiga que ya partió, una gran profesora de ceremonial, Eugenia de Chikov, definió como que las primeras reglas de ceremonial del hombre fueron las tablas de la ley, aquellas que se dieron a Moisés. Y básicamente el ceremonial y el protocolo tienen mucho que ver con esas leyes de Moisés. Yo las puedo resumir en dos ahora, me tomo ese atrevimiento. Respeto y consideración. En eso se basa, se fundamenta y se sustenta el ceremonial. En respetar al otro, en lo que es. Considerarlo como un igual. No hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Francia es, nosotros podríamos pensar, si queremos meternos un poco en la historia del protocolo,
que va cambiando su ceremonial, sus expresiones. Ahora vamos a ver si podemos también, si nos da el tiempo, la diferencia entre ceremonial y protocolo. Pero hay una palabra que no la mencioné hasta el momento, que es etiqueta. Los franceses son es el pueblo francés, sobre todo la corte de Luis XIV, con su hermano, el duque de Anjou, el duque de Orleans, son los padres del protocolo francés, que se le llamó etiqueta. Y ahí se hizo toda una reglamentación de cómo debía llevarse la vida de corte, de dónde proviene el término cortesanía, que derivó en cortesía. Lo que hacían los cortesanos es lo que después nosotros entendemos como cortesía, las expresiones del buen trato social, del respeto, que tiene dos pilares. La gratuidad, porque las cuestiones de saludar, de empatía con el otro, de gestos solidarios, caballerescos, humanos intrínsecamente y básicamente, se basan en la cortesía, que tiene una gratuidad, no es especulativo, no es que yo digo buenos días para ganar un sueldo mayor cuando llego a mi trabajo, simplemente hago lo que tengo que hacer, que es saludar, que es lo primero que debo expresar cuando me encuentro con alguien. Entonces, la gratuidad y la reciprocidad, ¿no? La cortesía implica la retroalimentación permanente. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? En un diálogo fraterno. ¿Cuántas veces entramos a un lugar y saludamos y no nos contestan? Nos da rabia que no nos digan, no nos respondan con la misma cortesía. Pero bueno, como decía un embajador, ceremonial es eso, el dominio de la serena actitud del hombre. Porque recordemos que nosotros somos 50% aptitud y 50% actitud. La aptitud nos da un instituto, por ejemplo, nos hace empresarios, nos hace profesores, nos hace facultativos en una instancia. Pero ¿qué es lo que eleva eso? Bueno, precisamente el 50% restante, que es la aptitud. De hecho, se define al ceremonial como la moral de la aptitud. De la actitud y de la aptitud, 50 y 50%. Alguien me hace apto y yo debo agregarle el plusvalor de mi señorío, mi dominio per se de mi propia existencia, que eleva esa instancia a una común unión, a una comunión entre actitud y aptitud. Armonía, estética, son elementos que confluyen también en este 100%. También me preguntaron si este ceremonial y este protocolo es algo de las esferas elevadas o de asuntos de Estado. No, básicamente no, y lo vemos con mayor frecuencia, lamentablemente. Porque el concepto de la actitud tiene que ver precisamente con un trabajo personal, un trabajo individual, un trabajo de cada uno en ese motor superador de la propia existencia. Entonces, yo puedo ser doctor o puedo ser un señor doctor. El doctor me lo habilita una matrícula, algunos estudios. Pero el señor, y vean ustedes que se escribe y se pronuncia previo, el señorío, el dominio de la propia existencia, es el trabajo individual. Y esto es la jerarquización de las profesiones, es la jerarquización del ser humano. Por lo tanto, desde que pasamos ese umbral de la adolescencia, podríamos decir que construimos siempre y permanentemente, porque no debemos descansar nunca, en ese señorío, en esa condición individual de valor, de expresión correcta, de ejemplo. Claro, el Estado, uno puede creer que están obligados tanto la diplomacia como muchos entienden que es la cuna del ceremonial. Pues no es exactamente la diplomacia. O el Estado, o la repartición pública, o el funcionario. De hecho, somos las personas los que jerarquizamos los puestos y los cargos. No son los cargos los que jerarquizan a las personas ni a los puestos. Entonces, lo que en algún momento pareció que estaba reservado a las esferas del Estado y de la diplomacia o de las Fuerzas Armadas, hoy por hoy ha caído en una
evidencia de que no es así, una evidencia palpable, que no se puede disimular, que se percibe, porque no se comportan como corresponde, porque hay en la tradición del ceremonial un quiebre. En algún momento alguien no le dijo lo que tenía que hacer. Hay también la responsabilidad de nosotros que como agentes transmisores somos un eslabón de la cadena del protocolo. Cuando yo les decía a ustedes que los padres son los primigenios profesores de ceremonial y el ABC de la vida del ceremonial y el protocolo está en la familia, donde está la cuna y la base de la sociedad. Muchas veces se han cometido por nuevas generaciones que no lo han sabido entender, que no lo han podido comprender, mejor dicho, como algo innecesario. Entonces, vuelvo a la anterior pregunta. No, eso no es para vos, eso es para otro. Vos no sos ni fulanito, ¿y quién te crees que sos? Y eso es un engaño, es una manera de justificarnos nuestra opción por vivir en la barbarie, por vivir en una elemental expresión de ser. Tenés la posibilidad, está en tus manos, está en que vos lo tomes y lo utilices. También muchos me preguntan, bueno, pero usted porque va a tal lugar, usted porque es tal cosa. No, esto ceremonial y protocolo se hace siempre. Es el alfa y el omega. Cuando amanece, cuando iniciamos el día, la jornada, cuando termina la jornada. Los 365 días del año. No es que yo me voy a un negocio y me compro del anaquel kilos de ceremonial o de etiqueta o de cortesía y me lo tiro encima y con eso me transformo en un señor. No. O porque vaya a una fiesta o porque tenga cubiertos de 14 quilates seré un señor. No son los elementos ni los medios, no nos confundamos. Nosotros jerarquizamos los puestos, dije recién. Ahora interpretemos esto. Los medios Dios nos los pone para que seamos felices, pero el medio no me condiciona. Yo debo ser elegante para tomar cubiertos, para comer con cubiertos de plástico o con cubiertos de oro. No es el cubierto que me hace señor. Soy yo el que tomo un utensilio y lo puedo utilizar señorialmente. Sea un vaso de plástico, sea un vaso de cristal de Baccarat. No importa el elemento. Si los tenemos, son bienvenidos. Pero si no los tenemos, no nos va a condicionar nuestra opción de ser señores y de hacernos, como dirían los chicos en el barrio aquí en Buenos Aires, hacernos cargo de esa administración del tiempo que transcurrimos en ese sendero que decía Lao Tse, que es el sendero de la vida. Entonces, no apelar en grandes circunstancias y adquirir un principio fundamental para el ceremonial, que es la naturalidad. Porque créanme que toda persona que vive, practica y celebra la vida a través del ceremonial es una persona natural, no fingida, no artificiosa, no una cáscara carente de contenido. Si en algún momento me interpelo y digo, ¿y ahora cómo era? ¿Y cómo tenía que hacer esto? Y cómo... Bueno, evidentemente no aprendí nada. Esto es como una gran partitura de la vida, ¿no? El ceremonial es esa partitura. Y para ser un gran ejecutor de la música de la vida, tengo que aprender la técnica en algún momento. Y tengo que olvidármela para que el día que la ejecute delante de los demás no tenga que leer ningún instructivo. Eso es muy difícil, no es imposible, pero la naturalidad se hace con lo cotidiano, se hace con lo constante, se hace con el hábito, se hace con la costumbre. De hecho, también en algún momento se definió el ceremonial como los actos de buenas costumbres. No son los elementos, insisto con esto, no es lo que me va a hacer a mí ser un señor. Y estamos llamados a tener y a ser felices, sobre todo porque Dios así lo quiere. No nos puso aquí para que suframos, nos puso para que seamos plenamente felices. Y nos dio la administración de la felicidad. Y si interpreto que la felicidad solamente la consigo a través de la parte material, estoy con una gran venda en mis ojos. De hecho, ustedes, al igual que me pasa a mí y que nos pasa a muchos,
extrañamos el regalo y la obsequiosidad del encuentro con la familia y los amigos, porque en este tiempo de introspección, en este tiempo atávico, como les decía, axial del ceremonial, en cuanto a esta bisagra de este nuevo tiempo, que se habla de una nueva realidad en todos lados, que va a afectar todas las expresiones de ceremonial, desde las elementales, como el saludo, hasta las multitudinarias, como los festejos y los agasajos. Seguramente vamos a encontrar una realidad diferente. Pero bueno, de nosotros depende. Es lo que nos tocó ahora. La herramienta está. Y debe estar la internalización del principio del ceremonial como un elemento rector en la vida individual y colectiva de las personas. Tenderemos a ser un ser asertivo. Yo en un momento en uno de mis libros lo definí como el ser asertivo, ¿no? Tener el concepto de asertividad, de lo que es atinado en el momento oportuno, en el momento justo, sin excesos ni defectos, porque también el ceremonial puede verse perjudicado por excesos y defectos del comportamiento de cada cual. Me preguntaron también cuáles son las diferencias básicamente entre ceremonial y protocolo. Bueno, podemos definir al ceremonial como el conjunto de ritos y rituales para celebrar la vida. Creo que este es el concepto madre, una columna vertebral de todo. Entender que esto se fundamenta en la vida como el don y, bueno, la administración, nosotros como esos alfareros que transformamos esa vida. Y celebrarla, la vida se trata de celebrar. Y créanme, tenemos pocos minutos, pero créanme, estimados amigos, que el tiempo pasa muy rápidamente. No sean torpes, no dejen las cosas para otro momento. Celebren la vida siempre. No esperen a poner una linda mesa para las fiestas de fin de año. Háganlo mañana. Porque como bien dijo la expresión bíblica, el ladrón vendrá por la noche, pero nunca sabremos cuándo. Y nos va a arrebatar lo más preciado que tenemos, que es la vida. ¿Cuántos seres queridos no están? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos no los puedo ver ahora? No los puedo tocar. Y me privé muchas veces por pequeñas cosas o tonterías de momento. No tengo tiempo, no te veo, voy otro día, puse una excusa y ahora necesito ese contacto humano, esa humanización de la vida de relación, porque no podemos estar solos, tenemos que vivir y necesitamos vivir con los demás. Entonces regalemos a los demás el arte del ceremonial. Me lo regalo para mí y se lo regalo a los demás, y créanme que van a poder celebrar una vida mejor. Y no porque tengan un ingreso económico mejor, sino porque han entendido que el gran capital es administrar la vida para ser felices. ¿Y el protocolo qué tiene que ver, profesor? Bueno, el protocolo son las reglas establecidas para cumplir con un determinado ceremonial. De hecho, hay protocolos escritos, se habla mucho, ustedes hasta el cansancio habrán escuchado como yo el protocolo por COVID que toda empresa hace entonces pone y dispone cómo va a ser la vida para esa entidad. Y bueno, son reglas, algunas reglas están escritas y otras son tomadas consuetudinariamente. Voy a finalizar con una imagen para que puedan comprender la diferencia entre ambas instancias. Ceremonial es flexible, se adecua, y cuando ustedes van a comer a un lugar, todo es un ceremonial. Desde la mantelería, la cubertería, la cristalería, la conversación de los comensales. Eso sale espontáneamente y es dinámico. El protocolo de una mesa es cómo están puestos los cubiertos. Bien, el orden en que se sirven los platos y demás, el servicio del personal, eso es el protocolo consuetudinario en los diferentes sistemas, americano, europeo, inglés, francés o lo que fuere. Pero para que ustedes tengan una idea, conviven ambas instancias, convive el ceremonial con el protocolo. Bien, les envío a todos un afectuoso saludo, un entrañable saludo. Les agradezco el tiempo que han dispensado para encontrarnos para esta charla y entender que el ceremonial se fundamenta, se sustenta, se nutre en la familia. Y en la familia es la cuna, es la pequeña sociedad que nos va a poder dar las herramientas para transformar la gran sociedad. Porque yo estoy plenamente convencido que ustedes, al igual que yo y que muchos otros, queremos un mundo más humano, más sensible, más inteligente y que merezca ser vivido.
pensando siempre en que tenemos la obligación de dejar un mundo mejor a quienes vienen detrás de nosotros y es nuestra obligación actual. Les envío a todos un saludo enorme, agradezco todas las expresiones de amor que me están brindando ahora por las redes y nos reencontraremos cuando las anfitrionas, a quienes agradezco, a Tres Sin Límite, esta posibilidad de este encuentro virtual hoy en esta pequeña charla. Los saludo con amor, sean felices, no se olviden, administren bien el don de la vida. Hasta siempre. J'aiguise mes sens.